No sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de estar ya en la secuencia, hoy es nuestro tercer domingo, hablando acerca de los 5 lenguajes del amor de Dios. Si usted no ha podido estar, les recuerdo que estamos grabando, por eso estamos haciendo este proceso técnico para que quede grabada la predicación, y estamos enviando por WhatsApp, está quedando en YouTube, como les he contado, hay un canal de YouTube, si no tiene usted la información, tome nota, búsquelo como Ricardo Millán o ricardomillán@senfor.org, con mi correo usted puede ingresar, es un canal donde quedan estas predicaciones, donde quedan grabados los devocionales diarios y algunas cosas más, las sesiones que utilizaré, etc. Entonces, si por algún motivo de fuerza mayor, que ojalá no ocurra así, usted le toca faltar algún domingo, tómese el tiempo, ingrese, también lo ponemos en Facebook, y usted puede ahí ver el mensaje dominical, de acuerdo, completo, queda grabado para todos nosotros. Hemos estado trabajando, aprendiendo este tema precioso. Voy a compartirles la presentación de PowerPoint. Hemos hecho una introducción de 2 semanas y vamos a comenzar ya hoy con el primer lenguaje del amor de Dios, que se llama palabras de afirmación, ¿de acuerdo? Durante 2 domingos anteriores hablamos sobre la importancia, sobre la necesidad, sobre lo que significa el amor de Dios. Y hemos estado conversando de que hay 5 diferentes maneras como el Señor expresa su amor. El amor no es nada menos que la misma esencia del Señor. Es parte de su carácter, lo que Él es. No solamente es que Él ama o experimenta o siente amor, sino que Él es, su propia naturaleza, su propia esencia es amor. Y vamos, repito, ya hoy comenzamos a desarrollar el primer lenguaje. ¿Cuáles son los 5 lenguajes? El primero, palabra de afirmación. Otro que se llama tiempo de calidad. Otro es actos de servicio. Otro es contacto físico. Y me falta uno. Y los regalos. ¿Verdad que no nos gusta eso? Pero bueno, a veces toca recibir regalos también. Ni modo, ¿verdad? Entonces ahí está. Y vamos a ir desarrollando cada uno de ellos. Y como les he contado, insisto, hay varios libros lindos del autor, Gary Chapman, que vale la pena que los podamos conocer. El primerito, el libro básico, donde está toda esta enseñanza. En general, los seres humanos, las personas, tenemos todos 5 diferentes maneras y cada uno tenemos una principal. No es que el resto quedan descartadas, realmente todos, de una u otra manera, recibimos y damos amor de esas 5 formas. A veces lo hacemos con palabras, a veces lo hacemos con una expresión de servicio, otras veces con un abrazo, con un contacto físico, otras veces dedicando tiempo a las personas. O sea, realmente las 5 maneras, todos las usamos y las recibimos. Pero una de ellas es la principal para nosotros y es en la que mejor nos entendemos, en la que somos mejores para expresar el amor, nos fluye más y como más nos gusta también que nos expresen las personas. Entonces, este estudio que estamos realizando se basa en el libro 5 lenguajes del amor de Dios, que ojalá ustedes puedan también estudiar. La primera manera, entonces, Dios nos comunica su amor a través de palabras de afirmación. Seguramente que muchos de nosotros, por no decir todos, en muchos momentos hemos recibido esta expresión del amor de Dios, ¿verdad? Sus palabras preciosas. Recuerda que el apóstol Pedro, un día que el Señor les preguntó a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Te acuerdas? Y entonces Pedro, que siempre era de la chispa adelantada, que siempre decía, dijo, Señor, algunos dicen que tú eres Elías, otros que tú eres no sé quién, algún profeta, y él les dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Buena pregunta, ¿verdad? ¿Tú qué dices? ¿Qué pensamos? ¿Qué decimos? ¿Y ustedes quién dicen que soy? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Y el Señor le respondió, bienaventurado eres, Simón, porque no te lo reveló ni carne ni sangre. ¿De acuerdo? También Pedro fue el que le dijo al Señor, Señor, ¿a quién iremos? Otro día que él hablaba con ellos y le dijo, si solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo Jesús, solo el Señor tiene palabras de vida eterna. Son palabras de vida, son palabras de gracia,
son palabras de amor, son palabras de sabiduría, palabras que restauran. Todas las palabras de Dios, como estamos diciendo, afirman el valor del hombre. Es una de las razones por las que es tan importante y por las que recibimos ese amor de Él a través de sus palabras. Todas sus palabras están escritas en la Biblia, afirman el valor del hombre. Afirman y enseñan que los seres humanos somos de un valor infinito, un valor intrínseco y es un valor absoluto. Vamos a mirar aquí, si me acompañan, por favor, un par de pasajes. Y hoy vamos a estar bastante en la palabra del Señor, por obvias razones, más que nunca, hablando de estas palabras del Señor. ¿De quién será el loquito que está ahí haciendo bulla? No se deja. Si son tan amables. ¿Es de otra casa? Ya, entonces, ojalá que lo puedan apagar. Génesis 1, 26 al 28. Voy a leer primero el pasaje en la versión Reina Valera y luego también un poco en la versión, no la versión internacional, y también en la versión Dios hablaba. Por favor, si abres en tu Biblia, Génesis 1, 26 al 28. Un momento para que lo encuentres. Busca, por favor, abre tu Biblia. No perdamos la buena costumbre de traer nuestras Biblias y de abrirlas. Voy a leer, versión Reina Valera. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, a su imagen, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Wow. ¿Escuchaste? Desde el principio, desde el comienzo de los tiempos, aquí lo vemos, cuando el Señor creó al ser humano, cuando Él determinó crear la humanidad, fue muy claro, aquí es explícito, Él dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y hay una palabra muy importante que está un par de veces que se repite, que es la palabra señorear, dice, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Así que desde el comienzo, en primer lugar, se ve que es Dios el creador del ser humano. Nos creó, ¿verdad? Por más que ha habido a través de la historia corrientes, creencias, filosofías, la palabra de Dios afirma de manera muy clara y enfática, Dios creó al ser humano. Y eso mismo le da al hombre un valor, como le decía, intrínseco. El hecho de haber sido creado, haber sido pensado, haber sido diseñado, no somos fruto de la casualidad, no simplemente el resultado de un proceso biológico o evolutivo, sino que el eterno Dios, el gran yo soy, pensó y diseñó. El Salmo 139, por ejemplo, si ustedes se acuerdan, dice el salmista, cuando dice, mi embrión vieron tus ojos, y dice que en tu libro estaban escritas todas las cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Recíbelo en tu corazón. ¿Qué está diciendo ahí la palabra del Señor? Que Él nos formó, dice, entretejido fui en lo más profundo de la tierra. Nuestro embrión, cuando éramos apenas un embrión de días y semanas, el Señor dice que nos entretejió en el vientre de nuestra madre. Y dice ahí que había un libro, que todo lo que Él hizo en nosotros, en nuestro ser, ahí en el vientre de nuestra madre, estaba escrito en un libro. Así que Él se tomó el tiempo, nos diseñó. También dice aquí la palabra del Señor, que Él nos hizo a su imagen, conforme a su semejanza. Y eso también son palabras que nos afirman. Desde aquí, desde el comienzo, estas palabras preciosas donde dice que Él no nos creó de cualquier manera. Toda la creación es hermosa. Toda la creación refleja la gloria de Dios. Dice, por ejemplo, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia
la obra de sus manos. Si uno mira el cielo, el mar, la tierra, las estrellas, cualquier criatura, la vegetación, todo está extraordinario. Pero el ser humano, tú y yo fuimos creados a su imagen. El modelo, el prototipo, es nada menos que él mismo. Y la otra palabra importante es que dice, es la palabra señorear, nos quedó para señorear. Está en el versículo 26 y también aparece de nuevo en el versículo 28. Dice el 28 cuando él bendice, y eso estamos hablando, palabras que afirman, bendecir, ¿qué significa? La palabra bendecir, ¿qué significa bendecir? La misma palabra etimológicamente nos lo dice, ¿verdad? Es decir el bien, es decir lo bueno. Y cuando él bendijo al hombre, porque desde el comienzo aquí está claro que él nos creó para bendecirnos, y lo primero que hace es bendecirnos, dice, ¿cuál fue la bendición? La bendición fue fructificar y multiplicaos, porque nos creó para eso, para que fructifiquemos y nos multipliquemos. Y les dijo, llenad la tierra y sojuzgadla, y aparece por segunda vez la palabra señorear. La palabra señorío. ¿Qué nos dice la palabra señorío? ¿Qué nos expresa esa palabra? Es una palabra bien interesante. Alguna vez, tal vez, alguien te ha dicho, hemos usado la expresión cuando miramos a alguna persona que tiene cierta estampa, cierta presentación, que en su aspecto físico y en su manera, tal vez, de hablar y de moverse, dice, tiene señorío, ¿verdad? Es una manera de decir cuando alguien tiene una buena apariencia, tiene una buena presentación, un porte determinado. Pero aquí lo que establece es que el Señor le dio al hombre responsabilidad. Este mismo texto, si lo miramos un momento, por favor, en la Nueva Versión Internacional, la NBI, dice, dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza y que tenga dominio. Aquí la expresión señorío o señorear cambia por tenga dominio. Dios nos creó a los seres humanos para señorear, para tener dominio sobre la creación. Dice sobre los animales, sobre toda bestia, los peces, etc. Obviamente sobre nosotros mismos. Naturalmente, evidentemente que por el pecado, gran parte de ese diseño, gran parte de esa imagen y semejanza se dañó, se rompió. No se ha perdido del todo, según la palabra de Dios, aún el ser humano caído seguimos siendo a imagen y semejanza suya. Solo que ya no está el diseño completo como estuvo al comienzo, ¿verdad? Y ese señorear significa tener dominio. En la versión que Dios habla hoy, si alguno tiene, puede mirar, me acompaña. Yo lo leo acá, dice la versión que Dios habla hoy, este mismo texto. Entonces dijo, ahora hagamos al hombre a nuestra imagen, él tendrá poder sobre los peces, las aves, los animales domésticos, los salvajes y sobre todo lo que se arrastra sobre el suelo. Dios, que aquí dice que el hombre, y usa la expresión, tenga poder sobre, señorear, tener dominio, tener poder sobre. Dios creó al ser humano, nos puso aquí en la tierra, para que podamos reflejar su gloria, para que podamos señorear, ¿de acuerdo? Ese propósito inicial de Dios, evidentemente, como les decía, en gran medida se rompió, se dañó. Y quiero que vayamos al Nuevo Testamento, por favor. Acompáñame al libro de Efesios, capítulo 2. Esta misma verdad está expresada en Efesios 2. Por ahí comienza el Señor a mostrarnos, a revelarnos que Él nos creó para, y la importancia de esto. Efesios 2. ¿Ya estamos ahí? Versículo 10. Primero miremoslo en la versión Dios habla, Reina Valera. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Entonces nos amplía esa descripción que está en Génesis. Nos dice, habla de lo mismo, que Él nos creó. Somos, dice, hechura suya, pero agrega algo muy importante y hermoso. Dice, hechura suya en Cristo
Jesús. Fuimos creados a su imagen, a su semejanza, para señorear, pero además dice aquí, en Cristo Jesús. Y añade un propósito, o el concepto de los propósitos, dice, para buenas obras. Cuando yo escucho la voz de Dios, cuando yo vengo a la palabra del Señor, y me tomo el tiempo de escuchar a Dios en su palabra, y empezar a entender lo que Él dice, que Él me creó a su imagen, que Él me creó a su semejanza, que me creó para señorear, para tener dominio, para tener poder, y para sus propósitos. Todo eso nos afirma, como dice, el valor del hombre. Para Él somos valiosos. El mismo proceso de la creación creó todo, los cielos y la tierra, todo el universo, y finalmente puso al hombre, porque Él preparó toda la creación para el ser humano. Y eso realza y nos muestra la importancia que tenemos para Él. No sé si tú lo experimentas en tu vida. Experimentas, comprendemos, pero sobre todo experimentamos que somos valiosos para Él, que Él en su palabra afirma nuestro valor. Cada verdad escritural establece, muestra, enseña que somos tremendamente valiosos para Él. Un poco más sobre esto. La palabra afirma el valor intrínseco del ser humano. Vamos al libro de Hebreos, por favor, capítulo 2, versículos 6 y 7. Y realmente sería inagotable ver en la palabra de Dios esto, como el Señor declara la importancia, el valor, el significado del ser humano. Es un tema inagotable en la Escritura. Dice en Hebreos 2:6, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que lo visites. Hace esta pregunta, ¿verdad? ¿Qué es el hombre? Y la verdad es que, hoy miren ustedes, una de las graves consecuencias del pecado es que la identidad del ser humano, el sentido de pertenencia del ser humano, el sentido de dignidad del ser humano, el sentido de valía que Dios nos dio al crearnos, se rompió, se dañó. Y el padre de mentira, que es Satanás, siempre ha estado y va a estar tratando de pisotear y de destruir esa imagen, esa semejanza, esa verdad de Dios. Y a través del pecado en gran medida lo consigue. Entonces los seres humanos tenemos generalmente grandes problemas para entender eso, la identidad que Dios nos dio, la pertenencia que tenemos en Cristo. Y entonces a veces nos preguntamos, acá el autor de Hebreos dice, ¿qué es el hombre? Y claro, está hablando de la grandeza de Dios, y ante la grandeza de Dios, de hecho aquí está citando el libro de los Salmos, ya lo vamos a mirar, el autor de Hebreos cita los Salmos, Salmo 8, específicamente, y dice, ¿qué es el hombre? Si pensáramos realmente en nuestra realidad, y más el hombre pecado, ¿qué somos? ¿Qué somos? Para ser tenidos en cuenta de alguna manera, dice ahí, para que lo visites, para que te acuerdes de él. ¿Qué somos los seres humanos? Y dice el versículo 7, le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. El 8 comienza diciendo, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque el contexto de Hebreos, oigan bien, aclarando un poquito, está hablando del Señor Jesús, que vino encarnado como ser humano y se puso en nuestra condición, en nuestro nivel, pero fue levantado mucho más que los ángeles, como Señor de señores y como Rey de reyes. Pero oiga esta tremenda verdad, cuando Él hizo eso, ¿sabe lo que hizo el Señor? No solamente al venir a redimirnos, trajo perdón de pecados, trajo esperanza, trajo salvación, trajo sanidad, trajo libertad, todo lo que conlleva la obra de salvación, sino que además restauró a la humanidad, a la raza humana, a la posición perdida por el pecado. En la obra de la cruz, a través de la obra de la cruz, Él restauró a la raza humana, porque la humanidad, pues, caímos de nuestro lugar, muy bajo por el pecado. Pero algo hermoso es entender que no solo nos restauró a la posición inicial, sino que elevó nuestra posición, porque Él mismo asumió naturaleza humana por siempre. No sé si eso lo asimilamos espiritualmente, puede que uno lo comprenda a nivel intelectual, pero asimilarlo a nivel espiritual. Él asumió en sí mismo naturaleza humana por siempre. Él es Dios y hombre por siempre.
y es algo tremendo, ¿verdad? Nos puso, por decir, más allá, más arriba que los ángeles, más arriba que de lo que estábamos y aún más allá que los ángeles. Los ángeles no están en esa categoría. Mírenlo, por favor, en el Salmo 8. El autor del salmista hace la oración, como les decía, que el autor de Hebreos toma en Salmos 8. Y bueno, el versículo 1 comienza diciendo en una linda exclamación: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Está hablando de la grandeza del Señor, de su gloria. Y en el versículo 3 al 6 dice el salmista: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? ¿Alguna vez hemos tenido esa sensación, hemos tenido esa experiencia de estar tal vez viendo el firmamento, a lo mejor un precioso amanecer o un lindo atardecer, o solo mirar el firmamento y sentirnos tan chiquitos? ¿Les ha pasado eso? O pararse uno frente al mar y sentirse tan chiquito, ver las estrellas en una noche despejada y ver que es tan inmenso el universo. Y hoy por hoy, que por la tecnología, con los telescopios, se nos muestra lo grande que es, y uno se siente demasiado pequeño, y en realidad lo somos. Somos tan pequeños, y esa es la expresión del salmista. Él dice: ¿qué es el hombre? Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna, las estrellas, tu creación, lo que en mi corazón la sensación es: ¿qué somos? ¿Qué soy yo? ¿Quién soy yo? Para que de mí te acuerdes, para que me visites. Y el 5 dice: le has hecho poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra. El 6, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de tus pies. El asunto, familia, es que el ser humano, creado por Dios, como la cerecita del pastel de la creación, pone Dios ahí, para señorear y reflejar su gloria, por el pecado cayó demasiado bajo. Entonces el ser humano nos cuesta tanto entender y vivir ese propósito de Dios. Y el ser humano vive expresiones absurdas de todo lo contrario, ¿verdad? En la Biblia hay ejemplos. ¿Qué le pasó a Sansón? Un hombre escogido por Dios, ¿no? Antes de nacer. Dios anunció su nacimiento, escogido para grandes cosas. ¿Y qué le pasó a Sansón? ¿Cómo fue? En una espiral descendente hasta lo más bajo, ¿no? Arrastrado por sus pasiones, dominado por su pecado. Y el ser humano, entonces, puesto para señorear y tener dominio, ni siquiera es capaz de gobernar su propia vida. Ni siquiera es capaz de señorear sobre sí mismo, y menos sobre la creación. Eso es lo que ocasiona el pecado. Por eso necesitamos experimentar el amor de Dios y a través de su palabra entender esos propósitos iniciales, esa verdad de Dios, para poder vivir como Él quiere que vivamos. Experimentar quiénes somos para Dios. El salmista aquí lo declara, así como en Hebreos también, ¿verdad? Dice en el 5: lo coronaste de gloria y de honra. ¡Wow! Esas lindas palabras. Por favor, ayúdame. Vas a decirle a tu vecino: el Señor te ha coronado de gloria y de honra. Hazlo por mí, dile ahí viéndole a los ojos de Titita: el Señor te ha coronado de gloria y de honra. Es verdad, nos cuesta entenderlo, pero es cierto. A través de su obra de la cruz, a través de lo que hizo el Señor en la cruz, la redención incluyó eso, nos quitó el manto de vergüenza, el manto, ¿verdad?, de esclavitud. Por eso cuando llevó la corona y todo lo demás de espinas, y tomó nuestro lugar y fue tratado como esclavo y fue humillado y todo lo demás, todo eso fue redentor, lo hizo en lugar nuestro, tomó nuestro lugar, para quitar todo eso. Y que ya no arrastremos, ¿verdad?, la humillación y la degradación, etcétera, que el pecado ha cargado sobre nosotros. Y en su palabra está. Por eso, leer su palabra, estudiar su palabra, meditar su palabra y poder asimilarla, va cambiando nuestra manera de pensar, sacando todas esas mentiras que el pecado trajo, que no vales, que no sirves, que eres indigno, que eres bueno para nada, basura y todo lo demás, cuando el Señor dice en su palabra que nos creó a su imagen, a su semejanza, para señorear, y que nos redimió para que eso vuelva a ser así, como Él lo pensó en un comienzo. Ahora, familia, los mandamientos del Señor, y están en su palabra, todas sus palabras, sus mandamientos, afirman nuestra vanidad. Los mandamientos del Señor. A veces no los entendemos.
Le pasaba a los fariseos, miren ustedes, doctores de la ley, expertos, especialistas en la ley, pero les costaba entenderla. Él les decía, ustedes no entienden cuál es la idea de la ley, de los mandamientos. Todo tiene que ver con el amor, ¿no es así? Todo tiene que ver con el amor. ¿Qué le contestó al joven rico cuando le dijo, ¿y qué tengo que hacer? ¿Qué debo hacer, Señor? Dime qué hago. Y él le dijo, ¿qué le dijo? Cumple los mandamientos. Así fue. Cumple los mandamientos. Y él le dijo, los he cumplido desde mi juventud. Y dijo, ya, muy bien, ve y vende todo lo que tienes y dalo a los necesitados. Wow. Y siempre le decía, son dos cosas, amen a Dios y al prójimo. Todos los mandamientos se resumen en el amor. De eso se trata. Por eso cuando los fariseos se enojaban y se molestaban cuando él hacía bien a los necesitados en el día del reposo, se enojaban, se rasgaban las vestiduras, no es posible, no está cumpliendo los mandamientos. Y él decía, ustedes no entienden, todo se trata del amor, no de normas y preceptos. Las normas y preceptos son para que experimenten el amor. Él les dijo, por ejemplo, lo siguiente, el sábado fue creado para el hombre y no el hombre para el sábado. El día de reposo es creado para el hombre, para el bienestar del hombre, no el hombre para el día de reposo. Entonces, siempre él trató de que entendiera el sentido de sus mandamientos. Por eso, al leerlos, el Salmo 1 lo dice: aquel que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Cuando amamos su palabra y los conocemos y los practicamos, lo que experimentamos es el amor de Dios. Nuestra valía es afirmada a través de la palabra del Señor. Primero que todo, porque sus mandamientos fluyen de su amor, fluyen del amor de Dios. Si miramos cada uno de ellos, a ver, en la palabra encontramos mandamientos. Por ejemplo, hay una parte que es la ley ceremonial, ¿verdad? ¿Han leído por ahí? Levítico, sobre todo. Una ley ceremonial. Todos los mandamientos y preceptos de cómo tenía que ser el culto, ¿ya? También encontramos ahí preceptos que tienen que ver con la parte nutricional. ¿Han leído, han notado eso? Que hay una cantidad de preceptos nutricionales. ¿Y de qué se trata eso? ¿Cuál era la idea? Que el Señor les dijera, ¿sabe qué? No quiero que coman nada de lo que les gusta. Nada de lo que ¿qué te gusta? ¿Qué te gusta comer chancho? ¿Te gustan los postres? No más postres. La idea es negarnos y abstenernos de todo lo que nos gusta. No, hoy por hoy sabemos, y cuando se estudia la ley nutricional de la palabra de Dios, encontramos que se trataba, ¿de qué se trataba? ¿Cuál era la idea? De salud, ¿no? Salud. Dios quería preservar la salud del pueblo. Hoy en día entendemos por la medicina y la ciencia el tema del colesterol y de los triglicéridos y todo lo demás. ¿Sí o no? Y hoy por hoy cada vez más la ciencia nos confirma, la medicina, que la salud básicamente es un asunto de nutrición, que depende básicamente de la boquita, ¿o no? De lo que comemos y lo que no comemos, ¿o no es así? Y él entonces les estableció, no quiero que coman esto, no quiero que coman esto, no quiero que coman esto. ¿Por qué? ¿Para qué? Por su amor, porque somos su pueblo y él quiere que tengamos salud, así de sencillo. La ley moral. ¿De qué se trata la ley moral? No robes a tu prójimo, no mates a tu prójimo, no le quites la mujer a tu prójimo, etcétera. La ley moral. ¿De qué se trata? De que seamos gente que está ahí toda santurrona, que no hace nada. No. ¿Cuál es el objetivo de la ley moral? Nuestro bienestar. Es por su amor, fluye de su amor. Él que nos creó, Él que nos diseñó, sabe lo que tenemos que hacer. ¿Por qué dice, por ejemplo, no adulterarás, no fornicarás? ¿Por qué dice eso el Señor? La idea es crear el sexo porque Él lo creó, algo tan maravilloso, para luego decir, ahora no quiero que ni piensen en el sexo. Lo crea y lo pone ahí y luego dice, ahora no es para ustedes. No, es porque Él que lo creó sabe que la única manera de disfrutar la plenitud es en el matrimonio, con una pareja estable, siendo fieles. Estaba leyendo un artículo esta semana de un científico, médico, donde sabe lo que él descubrió, neurólogo. Él decía, las personas fieles son más inteligentes. Sí.
Como que dicen, no seas infiel, no seas bruto, porque la gente fiel es más inteligente. ¿O no? Así es. Porque es la única manera de amar y ser amado. El verdadero amor implica eso, implica fidelidad. Sus mandamientos fluyen del amor. Los mandamientos del Señor nos dirigen hacia dónde. ¿A dónde nos llevan los mandamientos del Señor? A nuestro destino más alto. Porque al final del día, ¿sabes la esencia del plan de Dios? Ahí está en Génesis 1, para que nos creó a su imagen y semejanza. Y cuando vamos al Nuevo Testamento encontramos que es lo mismo, sigue siendo lo mismo, ¿verdad? Miles de años, pero no ha cambiado, es el mismo plan. El Nuevo Testamento lo dice de esta forma. Por ejemplo, en Efesios 4. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A la estatura del varón perfecto. ¿No es eso lo mismo que decía Génesis 1, a su imagen y semejanza? Es que finalmente nuestro destino más alto, ¿cuál es? ¿Es solamente estar en esta tierra, nacer, vivir, reproducirnos y morir? ¿Es eso? ¿Somos simplemente eso? Eso es la manera absurda como la mentira del diablo ha querido robarnos todo lo que realmente somos. No, tenemos un destino muy alto. Dios nos creó para un destino demasiado alto y es ser a su imagen, a su semejanza, llegar a la estatura del varón perfecto, llegar a ser como Cristo. De eso se trata. Y cada uno de los mandamientos del Señor nos llevan hacia allá. Cuando los cumplimos, nos acercamos hacia allá. Sus mandamientos han sido diseñados para ayudarnos a experimentar el más alto bienestar. Cualquiera de ellos, ejemplos, Él dice que perdonemos, ¿verdad? Perdona las ofensas y que te ofendan. Así como Dios te perdona, es un mandamiento, ¿verdad? Es un principio de la palabra del Señor. ¿Y por qué será importante perdonar? Necesitamos perdonar. Y usted sabe que no es fácil, ¿no? A cualquier persona nos cuesta trabajo perdonar. Pero, ¿qué está demostrado? Que el perdón es algo indispensable si queremos tener salud física, emocional y espiritual. ¿No es así? Independiente de que la persona que me ofendió lo merezca o no que le perdone, yo necesito perdonar. ¿Por qué? Porque si no perdono es como beber veneno y seguir bebiendo veneno y veneno que me enferma, que me roba la salud, que me roba la paz. Y eso no quiere el Señor. Entonces, Él quiere que yo tenga el más alto bienestar y por eso me enseña que yo perdone. Honrar a padre y madre no me trae bienestar para mi vida. Y dice el principio, dice para que te vaya bien, que sean de larga vida sobre la tierra. ¿Qué te parece? Sus mandamientos afirman la valía, fluyen de su amor, nos llevan al más alto destino, al más alto bienestar en nuestra vida. Así de sencillo. Un amigo mío decía, si al final, cuando ya estemos en el más allá, resulta que en realidad Dios no existía, como decían los ateos, pues lo cierto es que yo habré vivido la vida más maravillosa. Habré vivido de la manera más digna y significativa posible. Si es que todo eso que sabemos que no es así, sabemos que definitivamente sí hay la eternidad. Pero aunque no fuera cierto, nos da el mayor de todos los bienestares, la palabra del Señor, su gloria. Y vamos esta mañana a hacer un ejercicio muy lindo y sencillo. Aquí yo le he titulado a esta parte, el Dios de la Biblia es el Dios que habla. ¿Es verdad? Él habla, Él es el Dios que habla. Así es, ¿verdad? Ahí está en su palabra escrita, el Dios que habla. Qué interesante, qué importante. Qué fortuna que ahora tenemos la palabra escrita, porque no se nos olvida, porque podemos guardarla y preservarla. Nosotros tuvimos una linda experiencia con la UDLA, nos invitaron, y en parte de la presentación se hablaba de la tradición oral. Ustedes saben que los pueblos, antes de que existiera la escritura, cómo pasaba la enseñanza, la sabiduría, la información a las siguientes generaciones, a través de la tradición oral, ¿verdad? Y me llamó la atención una de las cosas que decía que los pueblos aquí, en el Pacífico de Ecuador, tenían un lema, decían que para que la enseñanza, para que la tradición, la cultura se preservara, tenían que asegurarse de que por lo menos 100 mentes supieran la información, para que cuando uno de ellos muriera, los otros 99 le pasaran a la siguiente generación esa misma información, porque no había nada escrito, ¿verdad? Y entonces era el ejercicio. Y todo el tiempo se reunían y hablaban y relataban y repetían las historias, los relatos para que no se olvidara, porque la mente es frágil, la memoria se nos olvidan las cosas.
Bueno, ahora tenemos la palabra escrita, dicen en Primera de Pedro, que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, porque es como un ancla y como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Ahí no hay como, no, ¿cómo era? Se nos olvidó, no, es que está escrito. Aquí está la palabra escrita, y él se ha asegurado de preservar la palabra escrita. Han intentado acabarla una otra vez de la historia, y no han podido. Roma, el poderoso imperio romano, trataron de destruir la palabra y no pudieron, porque dice el Señor Jesús, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Qué hermoso. Hagamos ahora un ejercicio bien especial. Vamos a trabajar por parejitas y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo voy a ir dándoles pasajes de la palabra de Dios y cada uno va a profetizar a su compañero la palabra de Dios. ¿Qué es profetizar? Es declarar la palabra de Dios. Yo voy a poner aquí el pasaje, ustedes van a buscar en sus Biblias y por parejas, primero el uno, luego van a cambiar, cada uno le va a profetizar la palabra. ¿Por qué quiero que hagamos esto? Porque a veces nos pasa, no sé si a ustedes, a veces nos pasa que la misma palabra del Señor, como que nos cuesta trabajo que cobre vida para nosotros. A ver, atiéndanme aquí. A veces, cuando no tenemos una relación con Dios, personal, íntima, profunda, para ti la palabra se puede volver simplemente como un libro, la Biblia, ya, como cualquiera otro, ¿verdad? Yo esta mañana reflexionaba, imagínense que en nuestros celulares ahora, yo tengo aquí una aplicación que tiene no sé cuántas versiones, tengo la versión Reina Valera, la Dios habla hoy, la nueva versión internacional, la del lenguaje actual. Antes tenía que tener por cada una de ellas un libro. Tengo concordancia bíblica, tengo diccionario bíblico, o sea, es increíble que en este aparatito yo tenga como no sé cuántos libros, los que yo quiera tener, solo ahí. ¿Qué facilidad tenemos hoy en día, verdad? Ya no se necesita, antiguamente tocaba andar con 10, 15, 20 libros de así, todos bordotes, para poder tener toda esta información. Y qué bueno eso todo, poderlo ahora aprovechar, canalizar. Pero para ti puede ser simplemente un libro, papel, o simplemente puede ser eso, una aplicación, algo virtual, que no significa nada para ti, a menos que tengas una relación profunda y personal con Dios. Y a veces entonces cuando te pones frente a tu celular o frente a tu Biblia, el libro, físicamente hablando, a lo mejor te cuesta trabajo que cobre vida para ti. Y una de las maneras, como Dios siempre lo ha hecho también, para que entendamos, para que podamos asimilar un poco más, para que cobre vida para nosotros, es comunicarla a través de personas. Terminamos recientemente con el grupo aquí de Academia 2, una materia preciosa, Panorama del Antiguo Testamento, fueron 4 meses de estudio, y fue bien interesante. Y veíamos, por ejemplo, estudiando los profetas, algunos de ellos, Dios los puso a dramatizar lo que decían, su propia vida, ¿no? Por ejemplo, Isaías, sus 2 hijos, hasta los nombres, Oseas tuvo que casarse con una mujer que era prostituta, y luego lo dejó, volvió a la prostitución, y luego volver con ella, y todo eso era parte del mensaje de él. Entonces el Señor a veces a través de personas, a través de una expresión, de una dramatización, o de que alguien nos diga, nos hable, poder nosotros como que asimilar un poco más estas verdades preciosas. Entonces, pónganse en parejitas, por favor. Quiero que todos se organicen por parejas. Parejas de 2. Parejas son de 2, ¿no? Si no tienes, busca una parejita, por favor. Ayúdenme, organícense por parejas. A lo mejor tiene que moverse. Acá adelante, si viene una persona, por favor, con Jimenita. Acá hace falta una persona para que haga pareja con Jimenita. ¿Quién está sin pareja? A ver, alguien que no tenga pareja. Venga por acá, por favor, con Jimenita. ¿Están todos emparejados? ¿Víctor? ¿Estás sin pareja? A ver, ¿cuál es la pareja? Allá, 2, 4, 6, ¿están por parejas? ¿Todos? Aquí veo 5. Una persona que me ayude con Jimenita, que está sin pareja, por favor. Alguien que esté sin pareja. Marisol, gracias, Marisol. Chévere, genial. ¿Los demás todos están en parejas? Ahí tenemos 3 personas. Búsquese una parejita, por favor, para que lo hagamos de a 2. ¿Quién está sin pareja también? ¿Carlos? Eso, gracias, Carlos. Fantástico, ya estamos todos de a 2. Genial. Vamos a abrir todos Isaías 48. 17 al 19.
Y en vez de que una sola persona lo lea, tal vez solo yo lo lea, cada uno se lo va a leer a su compañero. ¿Estamos listos? Isaías 48, 17 al 19. Ahora atiéndame. Vamos a intentar hacerlo de la siguiente forma. Mírenme aquí un ratito. Atiéndame. Atiéndame, por favor. No vamos a fijar los ojos en el texto y leer todo, sino que cada frase la leemos y le vemos a la persona, ¿ya? O sea, algo así. Ustedes son mi compañero, entonces yo leo, así ha dicho Jehová, Redentor tuyo. Y te digo eso mirándote a los ojos, ¿ya? Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel, y le miras a la persona, ¿ya? Yo soy Jehová Dios tuyo, así, partes cortitas, y le miras a los ojos, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. ¿Sí me van a entender? ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya. Entonces voy a contar 3, y primerito uno de la pareja, luego vamos a intercambiar, lo vamos a leer al compañero. ¿Listos? Yo desde aquí voy a mirar cómo lo estamos haciendo. 1, 2 y 3. Pueden comenzar. De la periódica, sí, pero cuando yo les indique. En un momento, si ya acabaron, espérenme, cuando yo les indique, cambia. Cuando yo les indique, demos tiempo que terminen los demás. Ya veo que algunos han terminado, está muy bien. Damos un momento más para los que están por terminar. Por favor, no cambien todavía. Hasta ahora solo va la primera persona. ¿Listo? Antes de que cambiemos, antes de que lo haga ahora la otra persona, su compañero, escúcheme, por favor, escúcheme. Tómeselo muy en serio. Usted está profetizando la palabra de Dios. Tómeselo muy en serio. No quiero decir que se ponga usted cariolado ni amargado, sino a mí al contrario. Rostro feliz, es la palabra del Señor. Estamos tomando verdades eternas y comunicándolas a una persona, pero entienda lo que usted está haciendo. Es la palabra eterna de Dios, que es poderosísima, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Pregunta? Sí, hasta el 18. Yo les dije hasta el 19. Ah, sí, es 17 y 18. Tienes toda la razón. Con razón ahí como que les cambió la cara. Fuera como la arena tu descendencia, pero también es promesa, mira. Es que es promesa, dice, fuera como la arena tu descendencia y los renuevos de tus entrañas como los granos de la arena, nunca su nombre será cortado ni raído. Es que está ahí la promesa, es que, como le dijo Abraham, tu descendencia va a ser como la arena. Claro, es que como que suena fuera tu descendencia, no fuera de que, sino sería tu descendencia, ¿no? Es que me acordé ahora, les he contado una anécdota, estábamos una vez en una vigilia en Bogotá orando, y estábamos en un tiempo de liberación, y entonces Dios comenzó a ministrar, y la persona que estaba hablando comenzó a decir fuera enfermedad, fuera artritis, fuera ni sé qué, y todo el mundo decía amén, sí, es un tiempo muy bueno, pero de pronto dice la persona, fuera riñones, y yo, sí, fuera riñones, y hubo un silencio, ahí nadie me dijo amén ni nada, porque fuera riñones, todo el mundo como que hizo. Bueno, por favor, ahora cambien. Ahora el compañero te va a decir a ti, ¿ya? Palabra del Señor, así dice el Señor. Dile con todo el corazón.
Isaías 48, 17 y 18. Inclusive hasta el 19 si queremos puede ser. Qué lindo. Créelo, es la palabra del Señor. Lo que Él te dice. Bien, ya estamos, ¿no? Ahora, por favor, va a ser ahora un poquito diferente, pongan atención. De cada grupo, de cada pareja, levante la mano uno de los dos. Uno de los dos levante la mano de cada parejita. Levante la mano. Solo uno de los dos. ¿Ya? De todas las parejas. Ustedes que tienen la mano levantada van a ser el número 1. ¿Ya se acuerdan? De cada pareja. El quien tiene el número 1 va a tomar Jeremías 29:11. Número 1. La otra persona va a ser el 2. Va a tomar Jeremías 31:3. Pues los número 1 primero van a decirle a su compañero Jeremías 29:11. Vas a buscar en tu Biblia y vas a decirle a esa persona lo que dice el Señor en Jeremías 29:11. Cuando acabe, la otra persona te va a decir a ti Jeremías 31:3. ¿Ya? ¿Está claro? Pueden comenzar. Recuerda de verle a los ojos, frases cortitas y le miras a los ojos. Si ya te terminaste, la primera persona puede cambiar, ahora la otra persona, número 2, te va a decir Jeremías 31:3. ¿Listos? Ya algunos están terminando. Muy bien. Qué hermoso, ¿verdad? Decirnos estas verdades, decirnos estas palabras unos a otros. Tú puedes mandar por WhatsApp, puedes grabar el audio y enviar estas palabras de vida eterna. A veces no sabemos qué decir y, bueno, toma la palabra, di la palabra del Señor a una persona, ¿verdad? Bendice a alguien con la palabra del Señor. Lindo, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo se sintieron? Den un aplauso al Señor, su palabra, es su amor. ¿Qué les parece? ¿No es verdad que reconforta? ¿No es verdad que renueva? ¿No es verdad que es como un bálsamo para el alma? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Es tremendo, es precioso, es poderoso, da vida, sana, libera, es la palabra del Señor, ¿verdad? Jeremías 31:3, ¿qué dice? Con amor eterno te he amado, por tanto, te prolongué mi misericordia. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Y podríamos continuar, Jeremías 31, 111, no me equivoqué, 11 hasta el 14. Miremoslo, por favor, si lo voy a leer yo. Jeremías 31, del 11 al 14. 111, me equivoqué. Busquémoslo ahí. Jeremías, ¿qué dije? 31. 31, ¿no? Del 11 al 14. Voy a hacer aquí de una vez la corrección, no se me quede así. Lo que dice Jeremías. ¿Qué dice? Del 11 al 14. Síganme sus Biblias, por favor. Porque Jehová redimió a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte que él, y vendrán, silencio, silencio, y vendrán con gritos de gozo. Escucha,
Y vendrán, te lo puedo decir en segunda persona, y vendrás con gritos de gozo en lo alto de Sión, y correrás al bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite y al ganado de las ovejas y de las vacas, y tu alma será como huerto de riego, y nunca más tendrás dolor. Hermoso, ¿verdad? Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo. ¿Vieron lo que cantamos? Cambiaré mi tristeza. Ahí no está. Cambiaré su lloro en gozo, los consolaré y los alegraré de su dolor. Y dice el 14, y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia, y mi pueblo será saciado de bien, dice Jehová. Qué lindo, ¿verdad? Es la palabra del Señor. Hermosísimo. Y bueno, hay muchos pasajes más. Vamos a dejar por ahí hasta ahora. En el Nuevo Testamento hay varios, Juan 5:24, Juan 6, Juan 10. Solamente miremos de aquí Juan 10. Vamos a Juan 10, 27 al 29. Miremoslo, por favor. Y avanzamos hasta ahí por hoy. Juan 10, 27 al 29. Si vienen, por favor, los chicos de la alabanza, del Ministerio de Alabanza, mientras leemos Juan 10, 27 al 29. Hay muchos en el Nuevo Testamento también que podríamos colocar. Vamos a ponernos en pie. Ponte en pie, por favor. Y vamos a leer Juan 10, 27 al 29. Por favor, todos los que tengan la versión Reina Valera van a leerlo conmigo en voz alta. Juan 10, 27 al 29. Vamos a tomarlo para nosotros. Nosotros somos ovejas del Señor, ¿verdad? Y aquí nos habla Él, o el pastor, a nosotros sus ovejas. Los que tengan la versión Reina Valera, cuento 3. 1, 2, 3. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Diga amén a eso. Denle un aplauso al Señor, así es Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios. En esta semana, yo estaba regresando de la universidad, venía escuchando música y empecé a orar. Y Dios, hay veces Dios que habla de maneras distintas. Habla a través de su palabra, a través de otra persona. Pero hay veces que Dios te habla directamente cuando escuchas. Y es increíble que Él me dijo, no pierdas tu primer amor. Y yo le decía, sí, Señor, yo no quiero perder mi primer amor, quiero que tú seas siempre mi primer amor. Y me dijo algo que llenó mi corazón y hoy quiero que también sea una promesa y sea palabra para ti. Él me dijo esto, no pierdas tu primer amor, porque yo nunca he perdido mi primer amor en ti. Amén. Nunca. Aleluya. Yo te amo. Ahí donde estás, puedes cerrar tus ojos. Te voy a compartir todo lo que me dijo